tardes, bienvenidos a esta sesión de clausura del 8º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, impulsada, como saben, por la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, una iniciativa que surgió hace 7 años gracias al esfuerzo y al convencimiento personal de 3 alcaldes que han podido ver estos días por aquí. Un foro que gracias al convencimiento personal de esos 3 alcaldes y a la participación de ponentes de primer nivel, se ha convertido, desde luego, en todo un referente a la hora de hablar de energías renovables, de energías limpias y todo ello en pro de la sostenibilidad local. Hoy vamos a tener una jornada especialmente local después de las intervenciones que hubo ayer. Yo quiero dar las gracias personalmente a los alcaldes, como decía, de Agüimes, a Antonio Morales, de Ingenio, a Juan José Gil, también a Silverio Matos, presidente de la Mancomunidad del Sureste en estos momentos, y por haber mantenido estas jornadas durante estos 8 años. Y gracias también por haberme invitado a estar aquí esta tarde. No me voy a entretener, recordarles nada más que quienes estuvieron aquí ayer por la mañana y por la tarde, que prácticamente fueron la mayoría de ustedes, pudieron oír a Benedikt Hjuskolson, consejero del ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, una eminencia a la hora de hablar de energías limpias, de energía geotérmica, a Marcel Codert, experto en energía nuclear y miembro del Club de Roma, este hombre catalán también con unos excelentes conocimientos. También pudimos oír ayer a Walter Lichen, jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria. Por la tarde intervinieron Maite Sarrán Elso y Francisco Vila de Miguel, Cayo Fabra, Rosalía Arteaga, la expresidenta de Ecuador, también Araceli Raimundo Izar y Carlos Rey Bacalcoa. En esta sesión de clausura, como digo, vamos a tener otras ponencias igualmente interesantes. Van a ser de 45 minutos cada uno aproximadamente, y a las 9 de la noche vamos a abrir un debate para que ustedes puedan participar preguntando a todo el que considere de interés. Va a haber un pequeño cambio sobre este orden. Noemi Melián, la primera invitada, la que vamos a recibir enseguida, se tiene que marchar, así que vamos a hacer, antes del primer café, previsto para las 7:15 de la tarde, vamos a hacer un pequeño debate y después con los 2 primeros ponentes, y después haremos un segundo debate con los otros 2 ponentes de la tarde. La intervención de Noemi, por tanto, va a ser aproximadamente de 20-25 minutos, según me comentaba ya hace un instante. Como les decía, no me alargo más. Gracias de verdad por estar aquí esta tarde, y abre la sesión Noemi Melián, de la empresa Litoral. Noemi es ingeniera química y su ponencia se titula Evaluación de la reutilización de residuos salinos, la salmuera, procedentes de la planta desaladora de la Mancomunidad del Sureste para la producción de hipoclorito sódico. Noemi, gracias por estar aquí, tienes la palabra. Antes que nada, agradecerles la invitación a este seminario para nuestra empresa, El Litoral. Es un placer estar aquí el día de hoy en este Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, lugar de encuentro que permite el intercambio tanto de ideas como experiencias en todos los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible. Y en este ámbito, El Litoral ha querido expresar o dar a conocer los resultados de un proyecto denominado como ERSAL, cuyo título es Evaluación de la reutilización de los residuos salinos procedentes de plantas desaladoras de ósmosis inversa en general y en particular de la Mancomunidad del Sureste para la producción de hipoclorito sódico. Este proyecto de investigación es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y se ha desarrollado en su seno en El Litoral. Es de especial interés la aportación que tiene este proyecto de investigación, no solo a la comunidad científica en general, sino en particular también para la sociedad canaria, dado que permite incrementar conocimientos en cuanto al conocimientos en el tema de desalación y su control. Tanto el proyecto de investigación como la presentación se ha dividido en 5 grandes bloques. Una primera introducción en el que veremos una pequeña reseña por la cual surgen las necesidades de plantear este proyecto de investigación, los objetivos a través de los cuales se intentan solucionar estas necesidades, la metodología a través de la cual pues se ha conseguido la consecución de estos objetivos planteados, los resultados definidos a través de resultados económicos, ambientales, como desde el punto de vista tecnológico de esta técnica, y unas conclusiones.
Conclusiones que van dirigidas hacia el desarrollo sostenible y más concretamente hacia el ciclo sostenible de la desalación, evitando el vertido de un residuo y consiguiendo así de esta forma la descarga cero. La desalación de agua de mar se ha convertido en una importante y creciente industria frente a la necesidad y como consecuencia de la escasez de agua presente en muchos países. Tal es el caso de España y más concretamente en Canarias, donde el número de instalaciones proyectadas como en construcción se ha incrementado en los últimos años. Y Canarias es pionera en este sentido, tanto en conocimiento como en tecnología. Sin embargo, esta tecnología presenta ciertos inconvenientes, entre los cuales cabe destacar dos de carácter ambiental. Por una parte, el elevado consumo energético involucrado en el proceso de ósmosis, que finalmente se traduce en emisiones de CO2, y en segundo lugar, el efecto negativo que el vertido de este residuo hipersalino genera sobre el medio ambiente, que es el principal residuo del sistema. La lista de posibles impactos puede verse extendida. Sin embargo, solamente los datos que tenemos actualmente acerca del vertido de este rechazo indica la necesidad de realizar exhaustivas evaluaciones ambientales de los grandes proyectos de plantas desaladoras. En cuanto al primero de los problemas, el consumo energético, este ha sido resuelto en gran medida hoy en día mediante la aplicación de energías renovables y mediante la aplicación de mejoras en la eficiencia del proceso. Sin embargo, en cuanto al segundo de los problemas, la salmuera, ese vertido hipersalino, se caracteriza por tener una concentración de sales muy elevada, cuyo factor de concentración depende de la eficiencia de las membranas de ósmosis empleadas en el proceso. Además, este vertido tiene incorporados ciertos productos químicos empleados durante la etapa de pretratamiento del proceso de ósmosis inversa para el control del bioensuciamiento, el control de las incrustaciones. Además, contiene ciertos inhibidores de corrosión y coagulantes y además presenta ciertas descargas puntuales que se originan como consecuencia de las limpiezas de la membrana, que constituye un aporte bastante elevado en sólidos en suspensión y lo que sería el empleo de detergente. El impacto que este vertido hipersalino tiene sobre el medio ambiente tiene un impacto probado, pues genera anoxia en los fondos marinos, modifica las condiciones de luz de las zonas en las aproximaciones del vertido y además, cerca de esta aproximación del vertido, afecta especies y fanerógamas marinas. Hasta la fecha, la descarga de esta salmuera se ha considerado sobre el medio marino como el método más económico, y así es. Y puede ser considerado para pequeñas plantas desaladoras, pequeñas instalaciones, donde el vertido se es rechazado al medio ambiente marino previa su dilución y con la correcta localización del vertido. Sin embargo, debido al desarrollo creciente que tenemos en esta actividad, es necesario establecer nuevas propuestas de gestión que sean económicamente viables y efectivas, no solo para las plantas que ya tenemos instaladas, sino para aquellas de nueva creación. De esta forma, recientemente ha surgido muchísima preocupación sobre el tema y se han originado una serie de papers, publicaciones acerca del estado actual de la reutilización y la minimización de esta salmuera. Y como dije en un comienzo, la técnica empleada hoy en día y la más económica es simplemente verter este residuo sobre el medio marino o bien la inyección profunda en zonas subterráneas. Esta deposición de la salmuera no tiene ninguna valorización de la misma, pero ya están surgiendo unos usos directos al que se le puede dar a la salmuera. Por una parte, como uso directo, tiene la finalidad de aprovechar la salmuera con o sin ligera adecuación de la misma, pudiendo ésta ser la eliminación o la adición de algún componente. Por ello, la salmuera se utiliza en hidroterapia, es decir, se utiliza esa salmuera para hoteles, para la utilización de los spas, en la regeneración de humedales, como fluido portador de calor. También se utiliza esa salmuera en la acuicultura y en los cultivos halófilos. Como uso indirecto, tiene la finalidad de la obtención o extracción de alguno o todos los componentes de la salmuera. Por ejemplo, esta se emplea para balsas de evaporación para la producción de sales, la precipitación selectiva de determinados compuestos químicos, la congelación, fusión, la electrólisis y la evaporación por rocío rápido. Existen otras tecnologías, pero que no están bastante extendidas en cuanto a la reutilización de este residuo.
Pero, independientemente de este abanico grandísimo que tenemos de alternativas, la mayoría de ellas son inviables para las plantas que ya tenemos instaladas. Es por ello que cada vez hay más temática y más problemática con respecto al tema. Con respecto a este abanico de aplicaciones, es la electrólisis, que la tecnología que desde el punto de vista del factor económico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista del desarrollo de la técnica, es la que mejor promete para la reutilización en sí de la salmuera. La electrólisis hoy en día se utiliza en España en la industria cloroálcali, en la industria de producción de cloro, sosa cáustica e hidrógeno a partir del cloruro de sodio, que lo emplean como salmueras de la industria minera. Es por ello que se ha planteado utilizar la salmuera provenientes de plantas desaladoras de ósmosis inversa para la industria cloroálcali, es decir, utilizar esta salmuera como materia prima en la producción de cloro, sosa cáustica e hidrógeno y por posterior combinación de estos productos químicos para la producción de hipoclorito sódico. Por ende, el objetivo de nuestro proyecto es evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la valorización de estos residuos procedentes de plantas desaladoras de ósmosis inversa en general y en particular de la planta de la Mancomunidad del Sureste para la producción de hipoclorito sódico. De forma esquemática, los residuos provenientes de esta desaladora con un tratamiento previo, dado su elevado contenido en cloruro sódico, que aproximadamente es el doble que el del agua de mar, podría ser utilizado en la industria cloroálcali para la producción de sosa cáustica, cloro e hidrógeno y por posterior combinación, pues la obtención del hipoclorito sódico. De esta forma podemos reutilizar y valorizar un producto que inicialmente y al día de hoy no tiene ningún valor, pues para la producción de unos nuevos productos químicos, evitando así, por una parte, la descarga al medio marino y evitando el impacto ambiental que ésta genera sobre el medio. En cuanto a la metodología que se ha desarrollado para satisfacer este objetivo, y tanto para el caso particular de la IDAM del Sureste, son los que se exponen a continuación. Primero, unos estudios que se han llevado a cabo acerca de las características físico-químicas que tiene este residuo, la definición de los objetivos para adaptar esta salmuera como materia prima en esta nueva industria cloroálcali, la definición y evaluación de la técnica ambiental de los procesos de purificación y concentración de salmuera, y por último, la evaluación económica de producción de hipoclorito y otros recursos químicos. En cuanto al estudio de las características físico-químicas de la salmuera, con objeto de caracterizarla, es necesario entender las características técnicas que tiene esta planta desaladora de la Mancomunidad del Sureste. Por una parte, la capacidad de producción de la misma es de unos 33.000 metros cúbicos día, con una conversión del 55%. El uso que se le está dando hoy en día a esta planta desaladora es para consumo doméstico y agrícola. Los productos químicos empleados en fase de pretratamiento son hipoclorito sódico, metabisulfito sódico, hidróxido sódico, dispersante y ultrapen. De tal forma que la salmuera generada es de un total de unos 27.000 metros cúbicos día y con unas características químicas que se exponen en la tabla número 2. Como dato, el cloruro sódico que se obtiene después del proceso de ósmosis tiene una concentración de unos 54 gramos por litro y, dado que los requerimientos típicos de una salmuera de alimentación en la industria cloroálcali, más concretamente las celdas de membrana, son bastante conocidas, puesto que el proceso cloroálcali lleva muchísimo tiempo implantado en España para la producción de cloro, aquí podemos observar de la tabla 3 que ciertas impurezas están presentes en la salmuera de rechazo proveniente de esta IDAM y son calcio, magnesio, estroncio y sulfato. Para poder efectuar este proceso, por tanto, es necesario definir unas etapas de tratamiento para poder utilizar este residuo que inicialmente no tiene ningún valor como fuente alternativa de materia prima en los procesos cloroalcalinos. Por lo tanto, la salmuera estudiada requiere de una etapa de concentración y una etapa de purificación. La etapa de concentración consiste en concentrar la salmuera desde los 54 gramos por litro hasta una concentración de aproximadamente 350 gramos por litro. La etapa de purificación consiste en la eliminación de los principales iones divalentes, que son calcio, magnesio, hasta niveles de 20 ppb, sulfatos por debajo de los 6 gramos por litro, y en el caso del estroncio es necesario disminuir su concentración hasta los 0,04 miligramos por litro.
Y es necesario reducir estas impurezas a estos niveles, puesto que este tipo de sales tienden a acumularse en las celdas de membrana donde se efectúa la electrólisis y por tanto donde se efectúa la producción de los respectivos productos químicos, y lo que hacen es dañar la vida útil de las membranas. Como hemos visto anteriormente, la definición de las etapas de tratamiento necesarias para adecuar este residuo son bastante conocidas, puesto que la industria cloroalcali tiene unas características bastante conocidas. Es por ello que es necesario efectuar una etapa de, como hemos visto, de concentración y saturación. En este escenario hemos planteado dos escenas completamente diferentes. Un esquema de purificación de la salmuera y saturación de forma tradicional y otro desde el punto de vista de un sistema alternativo. Ambos escenarios tienen ciertas similitudes, pues ambas presentan dos etapas de purificación, una etapa de saturación y posteriormente la fase de electrólisis y posterior generación del hipoclorito sódico. La principal diferencia en estos dos procesos de adecuar la salmuera son principalmente la forma en la que se efectúa esa primera purificación y cómo se efectúa la saturación. En cuanto a la primera purificación en los sistemas tradicionales, esta consiste en una etapa de precipitación química en la cual la mayoría de estos iones divalentes por precipitación química, clarificación y filtración son eliminados. La mayoría del magnesio, estroncio y calcio en forma de cloruro de magnesio, cloruro de estroncio y cloruro de calcio son eliminados mediante la adición de hidróxido sódico y carbonato de sodio respectivamente. En el caso del sulfato de sodio, este es eliminado mediante la adición de cloruro de bario. Mediante este proceso se generan una serie de lodos, que son los hidróxidos, el carbonato de sodio y el carbonato cálcico y el sulfato de bario, que se forman una serie de lodos que pueden ser gestionados en tierra. En cuanto a la saturación, desde el punto de vista tradicional se ha considerado una evaporación multiefecto, con 6 intercambiadores en serie, con el respectivo precalentamiento de la salmuera para evitar el consumo, para reducir de alguna forma el consumo energético. Después tendríamos la segunda purificación, puesto que con la primera no conseguimos reducir a niveles deseados la salmuera de alimentación del proceso. La electrólisis, que es un proceso a través del cual, mediante la aplicación de energía eléctrica, conseguimos la separación de esta disolución de cloruro de sodio en cloro, hidrógeno y sosa cáustica. Y por último, por combinación del cloro y el hidróxido sódico, la formación del hipoclorito sódico. Tanto para toda esta etapa de tratamiento que exponemos aquí ha sido calculada desde el punto de vista de los balances de materia y energía. En esta etapa de tratamiento tradicional ha sido desechada, puesto que por una parte requiere de altos consumos de reactivos químicos y por otra parte el consumo energético derivado de lo que sería la evaporación multiefecto es bastante elevado. Por lo tanto, hemos optado por un sistema alternativo, cuya primera purificación se realiza con un sistema de membranas de nanofiltración, en el cual conseguimos reducir los niveles de estas impurezas, pero no del todo, por lo que es necesaria una segunda purificación, que tiene lugar después de la saturación, que se efectúa mediante un sistema de electrodiálisis, y por último tiene lugar la electrólisis y la generación de hipoclorito sódico de la misma forma en la que se realizan los procesos tradicionales. En cuanto a los resultados, los productos obtenidos, con la revalorización de 27.000 metros cúbicos día de salmuera, se consigue la obtención de unos 800 toneladas día de cloro, 3.000 toneladas día al 32% de hidróxido sódico y unas 24 toneladas día de hidrógeno. Son valores bastante elevados, dado que hemos hecho el cálculo sobre un 100% de la revalorización de la salmuera. Hay que tener en cuenta que, aunque estos valores son desorbitadamente elevados y nunca podrán ser autoconsumidos por la propia planta, son valores que están muy aproximados a la media de lo que tendría una planta de capacidad cloroálcali. Por lo tanto, como las cantidades son bastante elevadas, puesto que para un 100% de revalorización del hidróxido sódico pues se obtiene unas 7.000 toneladas día de hipoclorito sódico al 13%, se ha considerado una segunda opción, que es la obtención del 50% de hipoclorito sódico y 50% de hidróxido sódico y cloro. En cuanto al cloro obtenido, este podría ser utilizado para la cloración de agua. El hidróxido sódico podría ser empleado, por ejemplo, para la generación de jabones. Y en el caso del hidrógeno, este podría ser utilizado in situ para la producción de energía eléctrica y de esta forma pues reducir el consumo energético que tiene este proceso.
En cuanto a los costes de valorización de la salmuera, aquí solo hemos querido especificar los costes energéticos, que como podrán observar son bastante elevados. La nanofiltración requiere de un total de unas 356 kilovatios horas metro cúbico. La electrodiálisis, para poder efectuar esa concentración desde los 50 gramos por litro hasta los 350, pues requiere de un total de unos 10,82 kilovatios hora por metro cúbico de salmuera tratada. Y por último, la electrólisis. La electrólisis es un proceso que requiere muchísima energía, puesto que el proceso de obtención de cloro, sosa cáustica e hidrógeno no es un proceso espontáneo, es necesario forzarlo mediante la aplicación de energía eléctrica. En datos a escala real, pues, puesto que estos datos que están expresados aquí son de forma teórica y a escala de laboratorio, en una planta real estos datos suelen estar, en cuanto a la electrólisis, entre unos 2.150 kilovatios hora por tonelada de hidróxido sódico producido, para que un poco tengan una idea de los datos. Por lo tanto, el coste de poder utilizar la salmuera como materia prima asciende un total de unos 8 euros por metro cúbico de salmuera tratada. Son valores bastante elevados, por lo que esta opción de reutilizar la salmuera no es una opción única, sino que debe de plantearse en combinación con otra serie de alternativas de gestión de esta salmuera. El coste de obtención de la misma es al 13%, asciende a un total de unos 3 céntimos, siendo el coste comercial de venta actual que se encuentra a los 27 céntimos el kilo. Por último, las conclusiones las hemos querido separar en 3 ámbitos. Por una parte, desde el punto de vista técnico, la implantación de una industria cloroálcali que se anexe a este tipo de desaladoras resulta ser una opción viable técnicamente frente a lo que sería la descarga directa del vertido. No se requiere de una tecnología sofisticada, por lo que el mantenimiento de la planta es sencillo. Ya existen plantas que utilizan otro tipo de salmueras, pero no la de desalación. Desde el punto de vista ambiental, pues se consigue de alguna forma reducir el impacto que genera este vertido sobre el medio marino, mejorando de esta forma la ecología, la calidad ecológica del medio marino, generando así el ciclo sostenible de la desalación, evitando de esta forma y consiguiendo lo que sería una descarga cero. Por último, desde el punto de vista socioeconómico, esto mejoraría sustancialmente la economía de las áreas, puesto que la implantación de este tipo de industria pues generaría de alguna forma empleo y sería precursor de nuevos recursos químicos, como sería el hipoclorito sódico, el cloro, el hidrógeno y la sosa cáustica. Noemí dijo 20 minutos y 20 minutos exactos.